Hola, hola, estoy por aquí para responder un comentario que se realizó en este video en donde explico por qué yo como ateo hablo de Dios. Para que entienda bien el contexto, pues vea el video, lee el comentario y estaremos en la misma página. El comentario viene de Newelvis Rodríguez y el comentario lo voy a leer de manera literal e iré respondiendo parte por parte. El comentario comienza de la siguiente forma. Dice ella: una cosa es ser fanático de religión y la otra es creer en Dios. Son dos cosas completamente diferentes. No son tan diferentes como tú crees, Newelvis. No hay que ser fanático para, como yo digo en el video, apartarse de un tratamiento real que te puede dar posibilidades, porque no estamos garantizando que te vayas a curar o que no vayas a morir, porque igual todos vamos a morir, pero la ciencia y la medicina sí te dan una posibilidad de sobrevivir o sobreponerte a una enfermedad. Y tenemos el ejemplo para que veamos que esto no solo se suscribe a personas, muchas veces pensamos, algunos ateos, que también lo hay, radicales, de que solo las creencias se están en los lugares pobres y con personas de bajo coeficiente, vamos a llamarlo intelectual, o de poca preparación, para englobarlo a todo ahí. Sin embargo, tenemos un ejemplo famoso, que obviamente entiendo que conoces, que es el de Steve Jobs, que tenía cáncer y se negó a un tratamiento médico real que le podía dar una posibilidad de vida. Repetimos, no estamos diciendo que no se hubiese muerto, estamos diciendo que los tratamientos basados en la ciencia y en la medicina real ya están probados que han curado a muchas personas. Sin embargo, Steve Jobs optó por irse por medicinas alternativas, inclusive visitando espiritistas. Una persona de su nivel, para que veamos que no hay que ser un radical religioso para uno creer en eso. Solo basta con haber crecido en una familia o en un ambiente, un entorno que te adoctrinara a creer en ese tipo de cosas. Y cuando tú te ves en un momento desesperado, pues tú entiendes que esas cosas te van a resolver el problema. Así es que no necesariamente hay que ser un religioso fanático de ir a la iglesia. Simplemente hay que tener el cerebro preparado, fértil, para empezar a creer que la magia existe y que, apartándome de la ciencia y de los tratamientos que han probado que te dan una posibilidad de vida, yo puedo encontrar esa solución en otro lugar, inclusive como este caso que estamos tomando de ejemplo, de ir inclusive hasta espiritistas con la intención de sanar un cáncer. O sea, eso se ve en todos los estratos sociales y a todos los niveles educacionales, porque no tiene que ver con eso, tiene que ver con adoctrinamiento al cual se nos somete desde pequeño. Seguimos con el comentario. De lo que estás hablando es de la religión secta, estas religiones que llevan las cosas al extremo total. Ya se responde con la parte anterior. No hay que pertenecer a una iglesia, no hay que ser radical, no hay que estar en una secta. Con el hecho de haber crecido en un ambiente que te adoctrine en función de creer que la magia existe, es suficiente para que en algún momento tú sueltes o dejes de lado lo que está demostrado que funciona para irte a algo alternativo. En este caso estamos hablando de magia, religiosidad, rituales, etcétera, etcétera. Que todos ustedes hacen rituales, todos los creyentes, porque cuando tú oras eso es un ritual. Cuando tú rezas eso es un ritual. Seguimos con el comentario. Lamentablemente uno no tampoco puede juzgar la fe del otro individuo. No juzgo la fe de nadie, porque cada quien tiene derecho a creer lo que entiende. Pero mi misión o lo que intento hacer es que las personas sean críticas respecto a lo que se cree. Y ver entonces si una vez le aplicamos el filtro del pensamiento crítico a lo que uno cree, si realmente no vamos a mantenernos dentro de esa creencia. Es lo único, no es cuestionando la fe. Tú y cualquiera puede creer en lo que quiera. De hecho, mi familia todos son creyentes. El único ateo de mi familia soy yo. Es decir que, y nos llevamos todo bien y todo mi entorno normalmente es creyente, porque los ateos somos lo mínimo. Es decir que no tiene que ver necesariamente con lo que tú planteas aquí de cuestionar la fe. Tiene que ver con llevar ese punto de duda para que se genere dentro de las personas creyentes respecto a sus creencias y su religiosidad. Continuamos leyendo. Ahora bien, yo como creyente en Dios y Jesús, digo que los médicos son instrumentos de Dios aquí en la tierra. Punto aquí. Primero, tú estás haciendo una aseveración o un planteamiento asegurando algo. Pero el primer punto que tenemos que considerar es, tienes tú que demostrar primero que Dios existe. Punto 1.
Y punto 2, luego demostrar, después que Él existe, que los médicos son instrumentos de Dios. Es decir, que no podemos llegar al resultado de algo sin antes analizar la primera causa, que en este caso es la existencia de Dios. Demuestra la existencia de Dios y luego demuestra que son instrumentos de Dios. Lo que sí estoy claro es que los médicos son instrumentos de la ciencia. Y no solo instrumento, producto de la ciencia. Porque la medicina con la que contamos hoy, los tratamientos médicos que salvan vida hoy, que evitan enfermedades y que inclusive de enfermedades que han desaparecido a raíz de la invención de vacunas, no son basadas en la religiosidad. No fue rezando, no fue orando, fue en un laboratorio estudiando, probando, ensayando y fallando. Y ha costado cientos de años, unos 400 y tanto aproximadamente, poquito más, poquito menos, para que la ciencia se desarrollase y llegáramos al punto en que estamos hoy. Si ello fuera instrumento de Dios, como Dios todo lo sabe, nosotros hubiésemos tenido médicos desde que la humanidad existe. Si ellos fueran instrumentos de Dios y Dios todo lo sabe y tiene el poder de darle el conocimiento de esta forma a los seres humanos, ¿o no? Es decir, que los médicos son instrumentos de la ciencia, de la tecnología y del conocimiento, no de las creencias. No es rezando que se ha inventado, por ejemplo, el celular, o yo estoy grabando este video. No es por telepatía que estamos hablando, es por tecnología, por cuestionamiento, por duda, por preguntar, cosa que a tu Dios odia. Porque tu misma Biblia y todas las creencias prohíben que las personas piensen, prohíben que las personas cuestionen. Te dicen que tú tienes que creer sin ver, que tú tienes que creer sin evidencia. Es decir, que si los médicos actúan en función de lo que dice tu Biblia, no tuviéramos medicina al día de hoy. Estuviéramos todavía con una estimación de vida de algunos 30, 35, 40 años, que era lo que se duraba en los tiempos hace 500, 600 años. Y si vamos más hacia atrás, era menor todavía la expectativa de vida. Es decir, que si a alguien tenemos que agradecerle la medicina que tenemos hoy, la tecnología que tenemos hoy, no es a ningún Dios, porque no ha sido nada de eso rezando. Ha sido apartándose, de hecho, de toda esa mitología y ajustándonos a ver la realidad tal como es. Si a alguien tenemos que rezarle, si a alguien tenemos que agradecer, es a la tecnología, a la ciencia y a los médicos. Y los médicos, de hecho, que sí salvan vidas de verdad, no piden que se les rece. Es decir, que estamos claros en ese punto. 2, seguimos con el comentario, perdón. Tú dices que los médicos hacen milagros, yo estoy de acuerdo contigo, pero milagros basados en ciencia, no en magia. Ahí estamos de acuerdo. El no creer en medicina no tiene nada que ver con creer en Dios. Sí, ya lo acabamos de explicar. Cuando tú tienes un cerebro fértil para que la magia tenga cabida en ti, tú en cualquier momento puedes dejar las cosas reales para irte donde una persona que lea cartas, brujo, para ver el futuro, etcétera, etcétera. Es decir, que sí tiene que ver. No distorsione las cosas. No estoy distorsionando nada, simplemente estoy diciendo lo que creo. Ahora bien, si le estoy distorsionando, pues estoy en el derecho de expresarme libremente en cuanto a lo que creo, porque de esa forma tú lo estás haciendo también aquí en este canal de YouTube, expresándote, lo cual de hecho agradezco y te pido que siempre comentes los videos. Dice, continúa, con mucho gusto me gustaría debatir este tema contigo para que podamos poner sobre la mesa esas cosas y cuestionantes de las cuales tiene duda. En realidad para mí sería un honor tener un debate contigo sobre este o cualquier otro punto que tenga que ver con la religiosidad. De hecho, vamos a tenerlo, vamos a planificarlo cuando tenga resuelto algunos temas tecnológicos que estoy resolviendo y podamos hacerlo vía remota, por supuesto. Pero vamos a hacerlo. Pero me llama la atención el tema de que tengo dudas sobre esto. Porque anterior en el comentario tú dices que cada quien lee la Biblia, cada quien debe hacerse responsable de lo que entiende al leer y lo que el Espíritu le revela mediante la lectura más que llevar una secta. Ok, en este punto, entonces esto quiere decir que para yo entender y no tener dudas, las cuales tú dices que yo tengo que invocar algún tipo de espíritu. No sé qué espíritu, pero me supongo que algún espíritu cristiano será, porque asumo por el contexto que eres cristiana, porque lo dijiste también que crees en Jesús. Entonces, si necesitamos de un espíritu para poder entender la Biblia, eso me lleva a
un par de cosas, probablemente dos en este momento me llegan. La primera es que tu Dios manda a escribir ese libro o lo escribe él mismo con códigos secretos que para nosotros entenderlo tenemos que invocar un espíritu. Explícame esa parte ahí. Hay que invocar un espíritu para entender la Biblia. Bueno, esto quería decir entonces que una persona que no sea creyente no la va a entender y siempre va a tener la duda. Por consiguiente, me lleva a otro punto y es que tu Dios entonces no quiere que la gente que no cree en Él se salve. Porque no le da solo sabiduría a la gente que ya de por sí cree en Él. Lo que entonces me lleva a otro punto de que quizás estamos frente ante un sesgo llamado el sesgo de confirmación, en donde tú vas a tu Biblia a leer y tú entiendes lo que tú sabes que te enseñaron que tienen que entender, pero tú no lo cuestionas. Es decir, probablemente estamos ante esto. No se necesita de ningún espíritu, lo que se necesita es que me hayan adoctrinado y que yo haya aceptado ese adoctrinamiento, cuestión de que cuando yo lea lo que lea, yo no interprete otra cosa que no sea lo que me dijeron. Pero tú tienes razón en el punto de que cada quien la lee y la interpreta como entiende. Porque como digo, o tu Dios no sabe redactar un libro bien, o los que escribieron tu Dios, o los que a Dios le dictó, no sabían escribir bien los libros, por lo tanto lo dejaron lleno de ambigüedades, las cuales Dios no pudo resolver porque aparentemente Él quiere que solo un grupo sea salvado y otros no. Porque si entonces un islámico lee tu Biblia no la va a entender porque él no va a invocar ningún espíritu cristiano. Si un judío lee la parte del Nuevo Testamento tampoco la va a entender porque él de hecho no cree en Jesús como creen en esta parte del mundo. Es decir, que este punto, para cerrarlo, de que necesitamos un espíritu para poder entender la Biblia, está un poco extraño. Además de que si tengo dudas porque ese espíritu no me da la claridad para yo verlo, no es culpa mía. Sería en todo caso culpa de tu Dios, que no me ha dado acceso a ese espíritu y a esa sabiduría para que yo la pueda entender. Es decir, que si a alguien hay que reclamarle sobre mis dudas, no sería a mí. Sería Dios que me creó con las dudas o que no me da la facilidad de que ese espíritu me toque para que yo pueda entender esas escrituras. Y con lo del debate ya hablamos de esto y ahí queda aclarado el tema de las dudas. Al final, para cerrar, tú me dejas un comentario extraído de la Biblia. Lo voy a leer. Dice así, Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Eso cae dentro del otro punto. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Bueno, este punto ni lo voy a comentar. Porque como yo no tengo el espíritu que tú dices, no sé cuál espíritu sería, pero el que tú haces referencia, entonces al final yo no entiendo nada de lo que estoy leyendo. De hecho, no se entiende lo que estoy leyendo. Es decir, que si no tengo ese espíritu, no sé por qué tú me dejas esto, si al final tú sabes que yo no tengo la capacidad de entenderlo porque no tengo el espíritu que tú sí tienes. Porque si tú identificaste que yo tengo muchas dudas, es porque ya esas dudas tú no las tienes. Porque tú sí tienes de tu lado el espíritu para entender estas cuestiones tan profundas. Yo que no tengo el espíritu, pues no la entiendo. Entonces no sé cuál sería la misión de dejarme un texto de la Biblia si al final tú estás muy segura de que yo no tengo el espíritu y por lo tanto seguiré con la duda porque no voy a entender ese texto. New Luis, muchas gracias por el comentario. Recuerda, vamos a tener el debate. Cuando programe todo te voy a contactar. Y sigue viendo los videos. Muchas gracias por ver el video. Se nota que lo viste completo y que elaboraste un buen comentario. Me gustó mucho. Quiero que siga en ese mismo sentido, dejándome comentarios de este tipo, porque de esta forma el debate se enriquece y podemos quizá llegar a un punto en común. Puntos en común que tengo de hecho en este comentario y otros obviamente que no concordamos. Pero gracias por comentar. A todos los que vieron este video, por favor suscríbanse al canal si les gusta esta temática de comentarios y vamos a darle like y compartir con las personas que usted entiende, inclusive con los creyentes, para ver cuáles comentarios ellos me dejan o si ellos también me dicen que esto es solo una cosa mía.